¿Qué tal, alguien? Si me puede comentar si logro escuchar. Ahora sí. Ok, pues nuevamente bienvenidos a la octava transmisión de lecturas sociológicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que lo teníamos pendiente ya desde hace un tiempo. Vamos a hablar de capital erótico. Y para esto, pues voy a hacer algunos comentarios preliminares, como siempre. Este tema de capital erótico es relativamente reciente con ese término. Y bueno, el otro día estaba investigando sobre tesis que se han publicado en la UNAM sobre el tema específico del erotismo. En la carrera de sociología se ha trabajado muy poco, a pesar de que se ha trabajado temas de sexualidad, de estudios de género y demás temas que son asociados a este tema. En realidad en sociología encontré solamente una tesis que se propone como tal manejar este tema del erotismo como tal explícitamente en la carrera de sociología. Y me encontré que en las carreras de pedagogía, en otras carreras, en literatura, este tema es muy comentado y pues es lo que noto es que hay un poco de rezago en este tema en cuanto a una visión sociológica que se estudia actualmente. Eh, este tema del erotismo, pues es muy complejo. Creo que por sentido común estamos asociando el hecho de que erotismo no necesariamente tiene que ver con sexualidad, pero, o sea, tampoco es como solamente existe una dimensión. Hay una categoría que vamos a estar explorando a lo largo del video, que en el mundo anglosajón es como el sex appeal, como este atractivo, esta belleza, esta guapura, etcétera, cosas que se comentan sobre la imagen de las personas, como que estos estudios de lo erótico están como en un rango intermedio. También dentro de toda la maraña de estudios, creo que podemos ubicar, pues si no una génesis lineal precisa, hay una serie de temas que se van relacionando ahí. Eh, Quizás, como les comentaba, no se puede mencionar como un pionero que estudia lo erótico, pero yo lo que he leído, si trato de hacer una línea del tiempo, yo creo que durante mucho tiempo este tema perteneció al psicoanálisis, el tema del erotismo, de la libido, del eros, y pues se remota incluso hasta los griegos, ¿no? Hay toda una maraña conceptual ahí que habría que dilucidar. Y precisamente vamos a hablar de dos textos que más se aproximan o que están consolidando una visión ya propiamente sociológica sobre el tema de, no solamente del erotismo en general, sino que ya se propone una categoría muy específica que es el capital erótico. Y bueno, antes que de entrar de lleno al tema, quiero comentar también otras dos cosas. Elegí estos dos textos. El primero, de Catherine Hacking, es una socióloga británica. Este libro, no recuerdo si salió al menos en español, es como de 2014, 2013. En inglés, la publicación original es de unos años antes, o sea, estamos hablando que salió un libro después de los 2000 sobre el tema de capital erótico. Y el segundo texto, y aquí hago un paréntesis para agradecer al profesor José Luis Moreno Pestaña, que lo invitamos a participar, pero por cuestiones, ahí no pudo participar. Quizá tal vez nos pueda conceder una entrevista para que nos hable de su libro de La cara oscura del capital erótico. Actualmente nos mensajeamos, estuvimos mensajeándonos y el profesor José Luis nos compartió dos artículos complementarios sobre el tema del capital erótico para profundizar en nuestra reflexión del día de hoy. Y pues le agradezco mucho y ojalá pronto lo podamos entrevistar y profundizar sobre este tema. Pues nos vamos a la exposición. Eh, si lo problematizamos de fondo, como les decía, en la sociología el tema de lo erótico
Está muy vinculado al psicoanálisis. Uno de los referentes principales es Herbert Marcuse, un libro que sacó que se llama Eros y Civilización, donde se problematiza en general desde la perspectiva del psicoanálisis y del marxismo. Herbert Marcuse es conocido como un freudomarxista y fue como de los primeros en mezclar estos dos conglomerados explicativos de psique y la cuestión del marxismo, empatando con el tema de la enajenación y de cómo el capitalismo, la economía, ciertos factores, pues nos van marcando ciertos limitantes a nuestra libido, a nuestra, pues como sabes, el concepto de psicoanálisis, la sexualidad no es como el mero impulso sexual, sino que alimenta toda una libido que está presente en todos nuestros deseos, etcétera, ¿no? Antes de Herbert Marcuse, y es algo que yo me propuse revalorar en un conversatorio el año pasado, hay una autora que se llama Lu Andrea Salomé, que entre 1899 y 1916 publicó una serie de artículos que hablaban explícitamente sobre el erotismo y la particularidad de esta autora es que hablando del psicoanálisis, sea la primera mujer hablando de este tema con una perspectiva, si lo consideramos en su tiempo, pues muy precisa, muy vinculado al psicoanálisis, y que ya trata de responder a inquietudes sociológicas. Esta autora es muy desconocida en el mundo pues, latinoamericano, pero ella tuvo mucho contacto con sociólogos como George Simmel, con otros autores alemanes, y a pesar de que ella no se definió nunca como socióloga ni quiso profundizar en una idea como tal en esta vertiente, da una problematización ya sociológica del erotismo, ¿no? Y precisamente uno de los textos que nos compartió el profesor José Luis Moreno Pestaña habla pues obviamente de las raíces griegas de este término del eros, que es muy interesante el artículo porque se rescatan también la perspectiva Foucaultiana, en el que Eros, pues toda la perspectiva de Foucault también está interesante de analizar ahí, y pues nos va sugiriendo ya pues una visión que tiene que ver con pensar el cuerpo, ¿no? Pensar el cuerpo como un sujeto erótico, es una serie de pensamientos que pensaban los griegos. Te los voy a compartir este artículo porque no creo que tenga mucho caso de exponerlo aquí para hablar ya de Catherine Haki. Y pues, ¿qué otras perspectivas podemos encontrar? Yo le hallo mucho sentido también relacionarlo con los estudios de sociología del cuerpo. El mismo Michel Foucault tiene un artículo, un pequeño texto que se llama El cuerpo utópico, heterotopías, donde también explora filosóficamente como esta ambivalencia, ¿no? Del cuerpo. Como sabemos, Foucault hizo su estudio sobre la dominación estrictamente material del poder sobre los cuerpos, pero también como señala muy constantemente este autor, donde hay poder sobre los cuerpos, también podemos hallar formas de resistencia. Y en este pequeño artículo nos señala Foucault, pues el acto de lo erótico, del contacto con el otro, podría representar pues una especie de resistencia, ¿no? O sea, el poder que se ejerce sobre los cuerpos, ¿no? Y sociología del cuerpo también encontramos en este autor que se apellida Le Breton, me olvida su nombre de pila, pero es Le Breton, que ha compilado pues muchas cosas de sociología del cuerpo, también en algunas partes señala esta cuestión de lo erótico. También dos autores que están muy de moda actualmente, Sigmund Bauman, que habla de las relaciones líquidas, de cómo se está pensando también relaciones pues entre amorosas y lo erótico. Hay un video que hicimos hace unos meses sobre Eva y Luz y que me parece que ya es el que más empieza a relacionar con la perspectiva de Hacking, que sirve como antesala a comprender a esta autora inglesa. Eva y Luz, como lo vimos en el video sobre el consumo de la utopía romántica, ya nos va señalando un fenómeno muy concreto que es la creciente visualización o corporalización de lo erótico, ¿no? El siglo XX, como lo comentamos esa vez, lo señala Iluz en su libro, va marcando, igual, si no viene una tendencia totalmente lineal, pero sí muy perceptible, es el hecho de que
cada día o cada vez en la publicidad, en la radio, en el cine, va adquiriendo un mayor protagonismo el cuerpo, ¿no? Y estamos hablando no solamente de eso, sino de estereotipos, un ideal de lo romántico, de lo erótico, de las relaciones de pareja. Y aquí algo que ya empieza a conectar con Katherine Hacking es una estetización del cuerpo, ¿no? Y bueno, yo antes de esto quería, para hallar un poco de piso empírico a todo esto que voy a comentar después con Hacking, y que pues yo en lo personal quiero que ustedes participen, comenten qué les hace pensar esta serie de fenómenos que yo pude rescatar. He estado rastreando pues en internet varios fenómenos y que yo creo que son como la entrada para pensar por qué la utilidad de pensar a partir de capital erótico, ¿no? Pues sin más voy a comentar varias cosas. Esto lo retomé de periódicos. Lamentablemente, como son fenómenos que están sucediendo actualmente, todavía no hay una estimación precisa, todavía no hay un científicos sociales que ya estén, bueno, sí, ya están investigando, pero son cosas que están emprendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo en las notas encontré, eh, también esto no hay forma de precisarlo, pero es un fenómeno que está pasando. Son 5 o 6 cosas totalmente empíricas que los invito a pensar. El otro día en las noticias el hecho de que había bajado en ventas, ha bajado en ventas el maquillaje para labios y también ha disminuido en ventas los zapatos de tacón. Esto obviamente estoy analizando yo consecuencias como de la pandemia. Eh, la pandemia también nos sugieren muchos artículos que han salido que ha cambiado también la dimensión de lo erótico y de lo que vamos a proponer después de capital erótico, pensarlo, estos fenómenos así. Y vamos a ir como desde lo más suave, soft, hasta los datos que están marcando ya algo de preocupación. Eh, También hay varios registros no se sabe con precisión todavía, pero también en el periodo de pandemia en México se calcula, esto lo calculó una asociación civil de educación sexual, algo así, no recuerdo exactamente cómo se llama este instituto, pero señalan que el cibersexo o la venta de material erótico en Internet aumentó en la pandemia de un 33 a un 36%, ¿no? Hay una presencia de lo erótico que se está trasladando a Internet, que sabemos, pues no solamente que se difunden imágenes, sino que personas cada vez están erotizando ciertos medios de Internet, y hasta esto, pues lo más obvio que salta, pues es el fenómeno de OnlyFans, ¿no? Esta plataforma en el que las personas están subiendo fotografías eróticas y se está llegando a un acuerdo con esta empresa OnlyFans para digamos, vender fotografías eróticas, ¿no? Hay estimaciones que este fenómeno, antes de la pandemia, había una cifra y hay un incremento de 33 a 36% de esta actividad, ¿no? También esto, también hace falta estudiar más, pero me parece que era un antropólogo o un instituto también señalaba que en la Ciudad de México solamente hay cerca de 3,000 personas, la mayoría mujeres, que se han adentrado en el oficio que tiene que ver, o en los oficios que tienen que ver con servicios sexuales, ¿no? Y lo que señalaba esta nota, es que son 3,000 nuevas personas que antes no se habían dedicado a ningún servicio de venta de algo erótico o de algo sexual, ¿no? O sea, el contexto de pandemia, de crisis, etcétera, se está sugiriendo que hay más personas que se están metiendo a este tipo de servicios, ¿no? Y también esto salió ayer o antier en el periódico Reforma, específicamente en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pues se hacía más bien como una descripción, varias entrevistas ahí micro, de que ante que estaban cerrados los bares, los servicios de strippers y demás negocios que tienen que ver con lo erótico, estaban pasando ya a prostituirse, ¿no? O sea, de estos oficios que son mostrar el cuerpo, etcétera, se estaba llegando a un plano de prostitución, ¿no? Ante la
ante el hecho de que estaban cerrados estos centros nocturnos, se puede decir, ¿no? Y, ¿qué más? También hay algunas estadísticas que han aumentado las enfermedades de transmisión sexual y quizá el dato que más van a escuchar en estos días y que se ha señalado durante toda la pandemia es que han aumentado, algunos afirman que se han hasta duplicado los fenómenos de violencia hacia la mujer y que este caso específicamente se da en el hogar, ¿no? Y hay un porcentaje dentro de ese sector que son niñas, son menores de edad, que están siendo agredidas sexualmente en sus propias casas, ¿no? Esta cifra, todo lo que acabo de señalar son como cosas que están sucediendo, aún no hay como cifras precisas, pero en los periódicos, en los medios de comunicación, ya se le está dando alguna importancia, ¿no? Y, y aquí viene todo esto para comentar sobre capital erótico, pues es que la idea de la exposición es que hagamos al final como ver cómo se conecta todo esto, ¿no? Y como se sugiere en la introducción, bueno, como pusimos en la invitación, ver qué pasa con el capital erótico, si es una herramienta que está generando algún beneficio, explotar los recursos eróticos puede servir para, como sugiere Kateri Hacking, obtener un beneficio económico, simbólico, etcétera, o si por el contrario se están acentuando fenómenos, y esa es como la hipótesis que yo creo que sí, se están acentuando también fenómenos del polo negativo, en el que un conjunto de mujeres, de hombres, de personas de distintas clases está sufriendo como una presión de lo erótico, ¿no? Lo ven como es esta parte oscura, diría José Moreno Pestaña, ¿no? Tampoco se trata de verlo como blanco y negro, sino como que hay distintas gradaciones en todos estos fenómenos y el capital erótico, este concepto nos ayudaría a pensar eh, las distintas dimensiones que tiene este tema, ¿no? Eh, bueno, ¿qué nos quiere decir Katherine Hacking? ¿De dónde sale la idea de construir una categoría de capital erótico? Pues, bueno, en primer lugar, esto también nos ayudó el profesor Moreno Pestaña a esclarecerlo. Hay que pensar en estos términos por separado. ¿Qué nos sugiere el término de que se capitalice lo erótico? Pues esto como que requiere un primer rompimiento, digamos, epistémico. En primer lugar, eh, habría que decir que lo erótico, como todas las perspectivas que ya comenté, en cierto modo han tendido a mostrar como este polo positivo o a veces abiertamente a romantizar lo erótico, pero definiendo una concepción de lo erótico que es nada más como el sex appeal o el momento preámbulo de ejercer la sexualidad o la atracción, ¿no? Cuando lo novedoso de Katherine Hacking es que nos invita a ver cómo también los procesos de capitalización están influyendo en lo erótico, ¿no? Y para esto, pues tenemos que abrir nuestra noción del mismo término. Señala Hacking, pues más sugerencia que lo ponga como algo explícito, el hecho de trascender un poco la noción psicoanalítica del eros, de lo erótico, para ponerlo ya a una perspectiva en el que hay un flujo de intercambios de capitales, ¿no? Un referente para Catherine Hattie, como el mismo término lo señala, pues es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ya ustedes ya lo han leído, pues maneja una conceptualización muy cercana a esta teoría de el capital, no solamente económico, sino también el simbólico, el social, en donde, bueno, a mí me sorprende todavía mucha gente que se asusta de ver que cosas que no son económicas se pueden capitalizar. Hay mucha gente que todavía se está enterrando en el hecho de que solamente en los flujos económicos se están valorizando cosas a intercambiarse, cuando, pues bueno, tampoco es como tanto hablar de Bourdieu, pero Bourdieu demostró que hay muchas cosas que entran en juego y que también se ponen como en un hándicap o en una competencia dentro de campos muy específicos donde no solamente lo económico te permite resaltar o involucrarte o socializar, ¿no?
sino también aspectos como la educación, aspectos como lo mismo peso simbólico, y Catherine rescata que se puede agregar a la conceptualización de Pierre Bourdieu una especie de capital que él no vio por las circunstancias, esto es lo que argumenta aquí, y que es el capital erótico. ¿A qué se está refiriendo Catherine Hacking con capital erótico en general? Pues este flujo de ventajas o de valorizaciones que se le pueden sacar respecto a un determinado tipo de cuerpo, ¿no? ¿Y a qué se lo va a referir? Pues obviamente que si estamos hablando de que hay un mercado y que hay una capitalización más o menos isomórficamente como ocurre con las otras esferas de producción y de intercambio de valores, también hay quien tiene más y quien tiene menos capital erótico, ¿no? Y nos va a señalar 6 o posiblemente 7 elementos que en su perspectiva están conformando el capital erótico, ¿no? Para pensarlo más allá, eh, pues de teorías que ya comenté antes, ¿no? El capital erótico se puede decir que incluye la belleza física, pero no se limita a ella. Eh, y aquí también ya se está involucrando con un proceso del hecho de que en los cuerpos hay una tendencia a que en los últimos años se vende el ideal de que el cuerpo se puede moldear. Eh, ya no se piensa solamente como que naciste bello, naciste con un cuerpo valorado socialmente, sino que si no naciste con un cuerpo valorado, si naciste, lo señala ahí, hay una gordofobia, hay una serie de valoraciones negativas hacia determinados tipos de cuerpo, se vende la esperanza de que te puedes amoldar a otro estereotipo de cuerpo, ¿no? O sea, hay un elemento ahí para considerar que algo se le puede llamar capital erótico, es aspectos de físicos, ¿no? Un segundo aspecto que señala Hakim es el atractivo pues sexual, esto es más como sex appeal, en español suena muy sexual, pero en inglés hay término más intermedio como sex appeal, que pues no solamente está, se aúna al aspecto de lo físico, pero ya le va agregando lo de la personalidad. Y pues aquí saltan muchos ya ejemplos en Katherine Hacking. Recurre mucho a gente famosa y se puede discutir o no estos ejemplos, pero pues históricamente se ha considerado a personas como Marilyn Monroe, actrices de Hollywood, este, determinadas personas y determinados oficios van marcando quién se considera con un alto capital erótico, ¿no? Y un tercer elemento que no solamente basta con tener una personalidad atractiva y un físico atractivo, sino que es la capacidad, digamos, ya deliberada de atraer a los demás, ¿no? Tener una personalidad ya también seductora. También hay ensayos muy buenos de la seducción de Baudrillard, ya también complementarían un poco esta idea. La vitalidad, también esta ideología de hacer ejercicio, de mantenerse en forma, también se van aunando a consolidar el capital erótico, ¿no? Y la elección de vestimenta es un agregado más, y pues para esto pues el mismo Bourdieu también sirve mucho como se ha consolidado una industria gigantísima de la moda y que también junto con el capital social van marcando el hecho de que hay determinadas profesiones, también como las modelos, las tiendas de ropa, que van marcando con qué se visten las personas que son atractivas, ¿no? Y otro elemento sexto que puede ser como, eh, esto ya no se ve tan socialmente, pero habla de la habilidad sexual propiamente dicha como un elemento agregado del capital erótico, ¿no? Quizá pues esto solamente lo veríamos como en oficios que se sabe socialmente, públicamente, de personas que se dedican a los oficios de sexo, ¿no? Como actrices porno, personas que hacen trabajo sexual, etcétera, ¿no?
También hay que recordar que hay mucha gente que pues se le valora respecto a esta actividad y pues, es una gran industria también, ¿no? Y el séptimo elemento, aunque no se halla en todas las culturas y es más raro, es como la capacidad de procreación. Hay varias culturas que señala y que se valora mucho como atractivo de una persona la capacidad de procrear, ¿no? Tener gran cantidad de hijos, ¿no? Y ¿qué más podemos comentar acerca de Hawking? Pues bueno, en su libro eh, también es un concierto de críticas a la teoría feminista anglosajona dominante, porque digamos que el espíritu de su obra, pues no es como tal hacer una crítica, pero pone mucho en polémica el hecho de que hay que pensar el capital erótico como algo que se tiene o que las personas, que muchas personas que ella está detectando, se están animando a explotar, ¿no? Y que antes no era tan posible hacerlo, ¿no? Por el peso de la moral, por la religión, por el aspecto educativo. También aquí señala que el mismo movimiento feminismo de la segunda, tercera ola, están legitimando también el hecho de discutir sobre el cuerpo, sobre el uso, pues se puede decir de liberación sexual, diferentes aspectos que se están discutiendo ahí. Eh, y bueno, ahí me generan muchos comentarios, pero bueno, mi visión general de Catherine Hacking al leerla es que, bueno, lo primero que yo resaltaría y que nos permitiría comprenderla más en su justa dimensión, eh, pues yo señalaría en primer lugar el hecho de que es un libro muy al estilo anglosajón, de teoría sociológica anglosajona, que su objetivo principal es proponer una teoría, tal vez no de alcance universal, pero sí un concepto, una categoría que necesita ser discutida en un contexto pues casi casi global, ¿no? Y pues esto también ya inician varias críticas a varias personas que han reseñado esta obra. El propio autor José Luis Moreno Pestaña, cuando hace un balance de esta obra, señala que pues hay que cuestionar un poco los alcances que Hacking ve como más generales, los que ve como más globales. Pues esto en realidad tiene un impacto sí global, el hecho de que hay capital erótico en la mayor parte del mundo, en las diferentes culturas, sobre todo occidentales, pero habría que ver hasta qué punto se valora realmente, ¿no? En esos términos tan globales en lo que lo pone Hacking, pues habría que ver si hayamos referencias empíricas, pero eh, también, bueno, hay que reconocer que es una exploración de Catherine Hacking, ¿no? Quiere proponer a nivel teórico este modelo de capital erótico y pues no necesariamente pone a trabajar herramientas de verificación, pues ya sociológica de investigación en campo, ¿no? Es como les decía, este estilo anglosajón de propongo la teoría y pues es tarea de los demás andar explorando empíricamente qué pasa, ¿no? Es como que un poco la incomodidad que yo veo con Hacking, ¿no? Y bueno, también hay muchas que se molestan o que ven un punto crítico en que pues no hace un balance muy preciso hacia qué postura de género se está colocando ella. Por una parte hay críticas hacia la teoría feminista y por otra parte se defienden otras cosas, pero sí hace ver ciertas cosas de la teoría feminista que se tienen que poner en género, ¿no? Y muy en particular el hecho de qué representa para una mujer, para un hombre, exponer su cuerpo y venderlo, ¿no? Y lo que hallamos de entrada, y que es como la gran observación que han hecho muchos analistas, pues es el hecho obvio, indiscutible, de que el cuerpo femenino es el que más está siendo susceptible de capitalizarse, pero esto tiene muchísimas dimensiones que va comentando Hacking y que pues, suscitan muchos dilemas morales, sociológicos, políticos, porque a la pregunta básica, muy general a la que se llega es en qué condiciones sociales es provechoso que una mujer o que otro tipo de personas, también habla un poco de las comunidades homosexuales, qué tan provechoso es que se saque utilidad
capital de, del uso de su cuerpo, ¿no? A nivel muy general sería interesante ver qué pasa ya en años, todos los ejemplos que comenté, por ejemplo, al principio, ¿no? ¿Qué está pasando con OnlyFans? ¿Qué está pasando con estas plataformas? Que las mujeres de forma voluntaria están ofreciendo, eh, hay personas de ahí que sí se definen como trabajadoras sexuales, hay quien dice que lo hace por entretenimiento, hay quien lo dice que no piensa permanecer allí, que es un trabajo como temporal, si es que se le puede llamar trabajo, algunos lo ven como pues algo de ocio, pero nos lleva a pensar que pues no todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y porque no todo el mundo lo está haciendo, pues ahí tendríamos que explorar una serie de estratificación de muchas cosas simbólicas que están pasando ahí, ¿no? Porque personas con determinado tipo de cuerpo hacen esta opción y no tienen ningún dilema interno, no tienen ninguna confrontación con su familia para ejercer estas acciones, y otro tipo de personas pues no tienen como esta naturalidad de hacer ese tipo de actividad, ¿no? Y ¿qué más puedo señalar de Catherine Hacking? Pues bueno, eh, el punto crítico y que ya casi pesa como argumento no solamente de explicación, sino también que puede resonar como comentario político en un término muchísimo muy amplio de Catherine Hacking, pues es el hecho de que el capital erótico necesita explorarse más, pero está sugiriendo en términos muy sutiles que se debe explotar más y valorarse más en su justa dimensión, ¿no? El gran daño que han hecho algunas corrientes feministas, señala Haki, es el hecho de que las mujeres no saben, específicamente en ciertas áreas, lidiar con su cuerpo en los términos en que qué tan legítimo es explotarlo con fines de provecho personal y qué tanto no se debe hacer, ¿no? Por otros valores, ¿no? Religiosos, de dignidad, etcétera, ¿no? Lo que sugiere Hakim es que habría que evitarse esas confrontaciones y decir que en la medida de lo posible es hasta positivo. Su sugerencia es explotar legítimamente, con derechos, con una manera muy legítima y consensuada, el trabajo erótico, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, también referencias teóricas. eh, es muy interesante cómo ella también, me parece que concuerda un poco con lo que expusimos de Eva y Luz al reconocer que efectivamente sí hay una cultura en el que se está exigiendo que determinado sector de hombres o de la cultura en general, incluso mujeres también, exijan a las mujeres que se involucren en determinadas actividades eróticas, ¿no? Como que hay un peso ahí que, pues no sé por qué ella no lo utiliza, si dice que se basa en bordillo, pues de dominación masculina, para que haya un disfrute, ¿no? Estético, sexual, de diverso grado, para que las mujeres exploten su capital erótico, ¿no? Y, pues bueno, lo interesante es poner todo esto, que igual creo que son comentarios muy generales, pero creo que sirven para que ustedes puedan valorar la lectura de este libro, pues es que pues a mí me surgieron más preguntas, más preguntas que qué pensaría Hacking de tal cosa, de otra cosa, de OnlyFans, del fenómeno de Internet, de prácticas que ya van como de lo que señalé al principio, ¿no? O sea, el aumento de trabajos en prostitución. La gran pregunta es realmente los trabajos de oficios eróticos se les saca un provecho, si es como, lo pinta como muy rosa, muy ciertos aspectos, ¿no? Bueno, la crítica, pues muy obvia, muy muy regional que se le puede hacer a un hacking, pues responde pues a la regionalización en cierto modo, ¿no? Eh, si bien ella no está de acuerdo con muchas teorías dominantes del mundo anglosajón, también pues es reconocer que si ella conociera todo este contexto latinoamericano en el que el capital erótico le puede enseñar más cosas negativas o que no confirman tanto una liberalización,
pues no sé, se daría de bruces, ¿no? Pero precisamente por eso hago la transición a la perspectiva de José Luis Moreno Pestaña para hablar sobre su obra, ¿no? Y contrastar todos los puntos que acabo de exponer de Hakim con pues no solamente lo que piensa Moreno Pestaña, sino lo que halló en resultados de investigación, pues ya muy concretos, ¿no? La investigación de José Luis Moreno Pestaña, lejos de ser una respuesta directa a Hakim, más bien respondió, él lo pone en su libro, a estudios que ya existían sobre trastornos alimentarios. Hay un instituto de salud, ministerio, no sé cómo se les diga en España, estaba tratando de comprender los fenómenos de la anorexia, la bulimia y todo otro tipo de trastornos alimentarios, ¿no? Y pues tan solo señalar esto ya nos está señalando como la parte contraproducente, ¿no? De estos ideales de estetización del cuerpo, de querer moldearlo, de hacerlo atractivo, todos esos elementos que señala Hakim, ponerlos en cuestión, ¿no? Si nos señala Hakim que para tener un capital erótico es tener un cuerpo que se considere bello, pues la pregunta es, desde nuestra psique hasta lo que representamos socialmente, ¿nos consideramos bellos? Las personas nos consideran bellas y pues aquí hallaremos que no solamente los criterios dominantes, estéticos dominantes, son los únicos que la gente, las personas consideran legítimo, ¿no? Y quien sí lo considera legítimo todo aún así, en la práctica es muy difícil mantenerse bajo los parámetros de un capital erótico, tener un cuerpo pues escultural, como lo quieran llamar, ¿no? Y este primer choque de realidad o de contrapunto a la interpretación de Hakim, pues lo vimos también empíricamente hace unas semanas. Eh, pues quizá no resaltó tanto los medios, pero en las redes sociales sí el hecho de que las hermanas Kardashian se hicieron una sesión de fotos y como sabemos, pues estas personas son modelos, son empresarias, hacen ahí actividades que Hakim sí reconocería como involucradas plenamente y exitosas en el capital erótico, pero el gran cuestionamiento que salió es realmente una mujer común y corriente o incluso otro tipo de personas pueden aspirar a tener esos cuerpos, o sea, y desde ya hace tiempo se habla de un proceso que le llaman el body shaming, que es el hecho de compararse con modelos top models y muchos jóvenes, hombres adultos, piensan que es un cuerpo perfecto y que es a lo que hay que aspirar, ¿no? Aquí también me llama mucho la atención y bueno, no quiero tanto desviar el tema, pero es algo muy obvio, el gran éxito que ha tenido Instagram. Instagram, recordemos que creo que no tiene ni 10 años de haber salido y las cuentas que más se siguen, las que más se les da like, las que tienen más éxito, pues es de gente famosa con determinado perfil estético, ¿no? Y más allá de describir eso, también hay otros pensadores que lo han problematizado, es el hecho de que estas figuras se consideran un modelo a seguir, ¿no? O sea, tal vez no haya un proceso lineal plano en que todos digan, ah, quiero ser como esa persona, pero se legitima el hecho de que eh, tener una aceptación social, tener éxito en diversas esferas de la vida, involucra que te reconozcan de esa forma en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, y, aquí como que en la percepción de Hapkin hay personas que sí están aprovechando en esa concepción estas herramientas, estas redes sociales para posicionarse, sacar beneficio, pero este fenómeno del body shaming también señala que hay cierta afectación psicológica a muchas personas que quieren cumplir ese ideal, pero no tienen como las condiciones sociales para, o predisposiciones incluso psicológicas para querer estar así, ¿no? Y hay como todo un proceso de contradicción de muchas personas de eh, por qué son famosa esta gente, ¿no? ¿Por qué se sigue reproduciendo este fenómeno, ¿no? Hace
hace 3 días salió una nota también muy, muy loca, que un influencer, en realidad no sé a qué se dedique o qué, con esta cuestión de que influencer abarca muchas cosas, un influencer de Colombia, no sé si esto fue hace poco, creo que sí, un influencer hombre, veintitantos años, se puso un implante de senos simulando senos de mujer. Y lo interesante, no es la primera persona que lo ha hecho, ¿no? No es el primer sujeto que lo ha hecho, pero lo hizo solamente por perder una apuesta. Y eh, ahí decía que solamente las piensa mantener durante una semana, ¿no? Porque se cumplió un reto TikToker, ¿no? O de Instagram, ¿no? O para hacerse viral, ¿no? Y lo que discutían en las notas periodísticas es, este sujeto se hizo un implante de seno solamente para cumplir un reto y modificar su cuerpo y además con un rasgo temporal, ¿no? O sea, resuena mucho rollos de Sigmund Bauman, ¿no? Así como que pues la liquidez, etcétera, ¿no? Pues no me voy a meter en eso, ¿no? Pero lo que representa es como hay personas que tienen el recurso, están incorporadas a ciertas redes y que por entretenimiento ya nada más modifican su cuerpo y además es como a la semana me quito esto, ¿no? O sea, da mucho que pensar todo esto, ¿no? Y pensar que hay personas que realmente sufren, ¿no? Porque hay cierto perfil de personas que, jóvenes, adolescentes ya incluso, que quieren hacerse una operación de senos, quieren cambiar su cuerpo, están planeando que cuando sean mayores de edad se van a hacer tal cantidad de operaciones para cumplir cierto ideal estético, ¿no? Y eso también como fenómeno global es como muy discutible qué ver qué está pasando ahí, ¿no? Estoy viendo el comentario de Elena Góngora que se podría contrastar el fenómeno del body positive, serían dos contrarios. Y efectivamente, eh, más adelante voy a hablar de eso porque Moreno Pestaña llega a las mismas conclusiones. Me regreso un poquito a él. Moreno Pestaña ya pone en balance crítico la teoría del Saki y señala que si bien hay formas de capitalizar el cuerpo, hay formas de obtener un beneficio, se alimentan satisfacciones eróticas, estéticas de cierto grupo de personas. También el punto crítico que señala él es que, bueno, hay que reconocer también, si somos ortodoxos a la teoría de Bourdieu, que también hay disposiciones, hay socialización previa para asumir que no todas las personas se pueden beneficiar de ese tipo de procesos de explotación erótica del cuerpo, ¿no? Y que de hecho gran parte de la población pues no consideraría, no estaría como dentro de sus disposiciones sociales e incluso predisposiciones psicológicas de la noche a la mañana exponer su cuerpo a, a un mercado, ¿no? Y lo que propone él es que a la parte positiva, lo que sí hay que considerar de positivo de la propuesta de Katherine Hacking es que nos permite comprender fenómenos donde la presión estética se siente de forma pues negativa, ¿no? También hay un referente obligado en estos temas y ambos autores lo señalan, que es Arlie Horsley, no sé la pronunciación de esta autora, que analizó cómo en una empresa de aeromosas estas trabajadoras tienen que estar todo el tiempo maquilladas, perfectas, brindar un servicio donde sonríen tantas horas, pero que al final del día eso les frustra, ¿no? Ser feliz todo el día, ser guapa todo el día, es como también me canso de esto, ¿no? Y tener cierta dieta, ¿no? Es como que, pues esto no, esto me presiona, ¿no? Y ahí también, esta autora Hoshi, acuñó, o bueno, hizo una formulación muy precisa, conceptual de el trabajo emocional, y a partir de ella también sobre todo en el mundo anglosajón y también en México, hace como un año, un poco más, estaba en un seminario con la maestra Priscila Cedillo y con Olga Sabido, donde comentábamos varias autoras que están problematizando esto, ¿no? Que sí hay una carga corporal muy diferente en las mujeres que en los hombres, y esto sobre todo lo podemos ver en oficios muy específicos, ¿no? Y por sentido común podemos ubicar
oficios que son para mujeres y que su principal característica es mostrar su cuerpo, ¿no? O mostrar su cuerpo no en un sentido sexual, incluso simplemente de agradabilidad, no sé cómo sea el término preciso, también el término de capital erótico apunta a eso, no necesariamente es sexualizar, cosificar el cuerpo de la mujer, sino todo este trabajo muy, muy sutil que incluso a veces no se reconoce por parte de quien lo ejerce ni de quien lo vive estas experiencias como una presión estética o como si ejerciera un trabajo emocional, pero están muy presentes ahí, ¿no? Hay un conjunto de autoras, incluida la profesora Sabido y Priscila Cedillo, que han hecho artículos sobre estos temas, se los recomiendo. Y, 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 y la gran pregunta también, obviamente, en todos estos desarrollos de capital erótico es por qué los hombres no la ven de la misma manera, ¿no? Es casi histórico y es casi, eh, pues no me atrevería a decir universal, pero sí regionalizado, que hay una dominación masculina que se esconde bajo todos estos procesos de dominación estética o de capital erótico en general, ¿no? Y es precisamente lo que Moreno Pestaña va a señalar en su libro. Hizo grupos vocales, hizo entrevistas a oficios muy específicos donde se sufre esta parte oscura del capital erótico y que pues no son reconocidos, no son como vistos de una forma problemática, no se conciben como víctimas de ciertos fenómenos. Y además hace también la precisión de por qué está pasando esto, ¿no? Y pues no todo es verlo como en una perspectiva sistémica, sistema que oprime todo esto, ¿no? Que no este discurso como tan fácil que a veces hay en la filosofía social en general o en el pensamiento periodístico, ¿no? Sino que hay que ver qué representaría esta serie de oficios en general, ¿no? Porque históricamente se ha construido que si eres una mesera debes ir de tal vestimenta que en cierto modo erotiza, vuelve vulnerables ciertas partes del cuerpo, ¿no? Porque oficios de mesera. Aquí en México no se da ese fenómeno, pero él señala que su investigación es de España, ¿no? Pero que en los bares es muy común que chicas así, determinado perfil, te atiendan en los bares. Aquí en México no se da tanto eso, o no es como popular, ¿no? Casi siempre son hombres los que te atienden en bares. Oficios como, sobre todo en esta industria muy, muy clave, aquí sí hay ciertas similitudes en tiendas como Zara, en tiendas como que venden ropa, fashion. Bueno, también es todo un dilema esto de el fast fashion, la todo este ciclo de moda en que la ropa es casi desechable, en que se vive la expectativa de las tallas más bajas, los modelos que más encajan en esos cuerpos, ¿no? Y lo curioso es que, lo que se defiende, no solamente como contraargumento, sino como resultado empírico, eh, aquí estamos viendo ya mujeres que a pesar de que tienen hasta las condiciones para eh, digamos, tener un trabajo más o menos estable, vincularse con lo que les gusta para sí mismas, ¿no? En el maquillaje, los cortes de cabello, en general, ¿no? En todas las inversiones que hay en torno a lo estético y a lo erótico. Sí hay una satisfacción, pero al mismo tiempo, y esto no se percibe siempre, hay un trabajo pues abiertamente de explotación en cierto modo, ¿no? Eh, el artículo que nos compartió Moreno Pestaña desentraña mucho, eh, que hubo mucho revuelo por discutir esto del capital erótico, pero se ha pensado muy poco en ver qué tanto se capitaliza como tal y qué tanto es otra cosa, ¿no? También hay que poner en balance el hecho de que eh, las mujeres, pues, y hombres también incluso, se arreglan, tienen un aspecto sano, tienen un aspecto atlético o algo positivo en sus cuerpos, como parte de una identidad, ¿no? Pero hay personas también que pueden aparejar estos ideales, pero al mismo tiempo se les puede explotar, ¿no? Eh, en el mundo del trabajo,
en México, que pues, es tan variado, llama mucho la atención, y esto también es al corazón de lo que va a Pestaña, es cómo hay trabajos que ya de antemano, antes de que entres, ya te están exigiendo un perfil muy específico, ¿no? Y las que más ejercen unas exigencias que tienen que ver con el cuerpo son señalar en tiendas de moda y en oficios donde la representación pública de tu imagen, donde hay una labor de venta o de convencimiento, o en el que se da una imagen que casi casi te dicen que tú eres la imagen de la empresa o de la institución, te exigen que vayas con todos los cuidados posibles de tu cuerpo, ¿no? Y ahí se junta una afinidad, digamos, estructural, más o menos, en que las personas que ya tienen en su hábitus, en su práctica cotidiana, el hecho de arreglarse siempre, ingresan a estos trabajos y lo ven pues, como de forma natural, ¿no? Hay una armonización muy plena entre esos puestos laborales y sus prácticas que ya son cotidianas, ¿no? Lo problemático aquí es que a veces el mismo trabajo, las mismas cargas horarias, pues no te permiten cumplir con esos ideales, ¿no? Yo creo que es muy cotidiano el hecho de que todos queremos estar en forma, hacer ejercicio, pero pues al mismo tiempo el hecho de sobrevivir, pues no te permite construir una dieta saludable, etcétera, ¿no? Esto también es un fenómeno súper conocido. Eh, y bueno, algo que, pues la propuesta de Moreno Pestaña en general pues es esa, ¿no? No solamente critica el modelo de capital erótico de Hakim, sino que, pues como buen ortodoxo sociólogo, lo pone en contrastación empírica. Y en esta investigación él halló que hay un conjunto muy importante de mujeres que su anorexia es provocada por su mismo trabajo. Y, y, y lo que está cabrón es que no hay ni siquiera una concepción negativa de ello, ¿no? O sea, profundizar en el hecho del capital, como mencionaba hace unos minutos, pone una situación como de ironía, ¿no? En sus resultados, porque se vive en una condición de trabajo precario, temporal, puedes estar menos de un año, puedes estar unos meses, pero tienes que cumplir unos estándares corporales muy altos, muy difícil de cumplir, y aparte es un trabajo muy cansado y, esto que en sentido lógico, por sentido común, podríamos decir, pues está muy jodido. Hay muchas entrevistadas que señalaron que, bueno, al menos toda esta carga de presión laboral me mantiene delgada, ¿no? Y además se convierte en un ideal estar delgada en esas condiciones totalmente adversas, ¿no? El hecho de que señalaba, hay algunas entrevistadas, y supongo que también pasa en muchas regiones, eh, a veces no hay ni siquiera una presión directa, ¿no? No hay un jefe, no hay un sujeto, alguien que les diga que así deben de estar, ¿no? Sino que entre la misma situación de que se conforma como campos en el que se vuelven naturales estos comentarios de, pues fulanita adelgazó haciendo tal dieta, que esta chava se arregla así y por qué no puedo estar como ella, ¿no? En la misma interacción se van conformando pues ideales ambivalentes u opresivos en el que se estructura así un espacio de valorización estética, pero pues en contextos de precarización, ¿no? Muy radicalmente opuesto a lo que podría señalar Hacking, ¿no? O esta idea, tal vez simplificándola un poco, pero de que pues teniendo un cuerpo bonito triunfas en la vida, ¿no? Y eh, pues no es cierto del todo, ¿no? Además, incluir la situación obvia de que pues aquí en México, pues muchas mujeres no se sienten seguras saliendo completamente arregladas a la calle, ¿no? Por cosas obvias, ¿no? Que si lo comento me voy a desviar mucho del tema. Eh, ¿Qué más hay que comentar acerca de capital erótico? Eh, Siempre reviso mis notas para ver qué me está faltando. Eh, sí, algo muy importante.
es pensar qué procesos han legitimado que se valoren los cuerpos delgados y por qué abiertamente haya una gordofobia, ¿no? Realmente hay una aversión a ponerse gordo, a ganar peso. Todavía hay muchas personas que lo ven como algo negativo, ¿no? Y este proceso no se hubiera legitimado si no se hubieran conjuntado varias cosas históricas a la vez, ¿no? Y uno de ellos es como el discurso médico, a través de una variable muy concreta que se utiliza en el mundo médico, que es el índice de masa corporal, que en determinado momento se propuso como un modelo de medición de la talla, de la estatura, de la forma de los cuerpos, pero siempre en un rango eh, pues de descripción, ¿no? Se puede decir, pero se fue consolidando poco a poco, no solamente medirlo como un criterio de medición, sino como el rango legítimo de estar sano. Eh, y pues bueno, todo lo que se discute acerca de los cuerpos con anorexia y con bulimia, pues es que estos procesos también desmienten el hecho de que estar delgado implica estar sano, ¿no? O estar en el índice de masa corporal aceptado para tu cuerpo es estar sano, ¿no? Cuando puedes tener otros procesos que están afectando a tu cuerpo, ¿no? Pero hoy en día es súper legítimo que pues el discurso médico condene pues esa parte, ¿no? Pero en parte es justificable pues, en el mismo entorno de salud, ¿no? También el contexto de pandemia pues ha señalado que los cuerpos mórbidos con sobrepeso son susceptibles a desarrollar enfermedades y que a su vez esas enfermedades son las que más se están asociando por las muertes por coronavirus, ¿no? Bueno, y de esto ya se venía conociendo de otras enfermedades como hipertensión, paros cardíacos, etcétera, ¿no? Y pues ahí también la gran pregunta que habría que contestar, porque a nivel mundial hay pues sí, hay luchas simbólicas, se podría decir, entre los ideales de delgadez y pues la asimilación de otros cuerpos, ¿no? Eh, y hay argumentos tanto de un lado como de otro, ¿no? Estar delgado pues siempre va a legitimar el hecho de que estás sano, supuestamente. El que estás con sobrepeso puede decir que pues no tienes las condiciones para estar delgado, pero pues bueno, también en cierto modo afecta la salud, ¿no? Y entonces lo interesante a señalar sociológicamente no es tanto de si estás a favor o en contra, si lo es positivo o negativo, sino ver cómo se van asimilando y se pueden construir políticas de aceptación personal y de salud al mismo tiempo, o sea, sin que recrimines a una persona con sobrepeso su condición y que la culpabilices moralmente por eso, y al mismo tiempo tampoco culpabilizar a alguien con cierto perfil de cuerpo legítimo a que, pues no sé, por determinado tipo de cosas, ¿no? La cuestión no es moralizarlo, sino ver cómo podemos armonizar toda la diversidad de cuerpos que tenemos, ¿no? Y aceptarnos, que es lo que a final de cuentas pues se nos invita, ¿no? A final de todos estos balances sociológicos. Eh, es que este tema está súper amplio y yo cada vez que pienso en un tema, algún ejemplo, también se relaciona con cuestiones de género, porque a los hombres no se les exige en el mismo grado que a las mujeres, ¿no? Porque hasta en los chistes se referencia a esto, ¿no? Que si eres hombre solamente necesitas 3 pares de calzado y si eres mujer necesitas 20 y no sé, son muchas cosas, ¿no? Y como perspectiva eh, de capitalizar, también aquí hay algo que habría que discutir a nivel conceptual, que pues para algunos puede ser muy quisquilloso, pero para otros sí es una aclaración muy necesaria. Es como también el hecho de que pues no vivimos aferrados a valores estéticos, ¿no? O no tendríamos por qué vivir de esa manera. Y aquí está la discusión conceptual en el hecho de que si el capital erótico puede ser conceptualizado como un hándicap aparte,
o si es parte de otros capitales sociales o simbólicos, ¿no? Hacking responde que es un capital aparte y como es aparte lo puedes potencializar y utilizar a tu favor. En tanto que Pestaña pues dice que pues hay que ubicarlo, hay que situarlo en su contexto, en determinadas personas representa una cosa, para otras algo diferente. Eh, pero bueno, también es una invitación a pensar la teoría de Bourdieu, las teorías que hablan de lo erótico, sobre en qué medida pues puede, volviendo a la pregunta, ¿no? Ser un elemento de fascinación hacia los demás o en qué caso representa una presión estética, ¿no? Ah, también estoy recordando al mismo Bourdieu que señalaba en algún momento hizo una crítica muy dura hacia la sexología. Eh, Decía, ¿cómo puede pretender ser una ciencia, ¿no? Bueno, sí es una ciencia, ¿no? Sí puede estudiar los procesos de reproducción humana y todo lo biológico que hay en torno a ella, pero eh, a, a mí también me ha sacado mucho de onda, como a Bourdieu le sacado de onda en su tiempo, es como los sexólogos, el discurso médico, ciertos medios de comunicación te lanzan lo erótico y lo sexual como si todo el mundo tuviera las mismas posibilidades de vivir esa experiencia, ¿no? Y pues ahí es donde surge mucho de la estratificación, ¿no? Y también me quedo pensando mucho, como señala la compañera Elena, que sí hay muchas herramientas que también pueden servir para dignificar a los diferentes tipos de cuerpo, también es como la propuesta de Pestaña. En Instagram, así como también en su tiempo han sido dominantes pues los cuerpos de modelo, musculosos, etcétera. Hay muchos páginas que feministas o caricaturistas o psicólogos, también el papel de los psicólogos está haciendo algo importante allí para pues desmitificar este hecho, ¿no? De que no tienes por qué perseguir esa idea, sino de sentirte bien contigo mismo, ¿no? Aquí el cuestionamiento que me surge es como, pues sí, este siempre va a ser el dilema de redes sociales, ¿no? Puedes lanzar un discurso, una imagen en Facebook, en la red social que quieras, de que yo respeto a todos los cuerpos, yo no me importa si eres de tal condición estética o social, pero también hay que verlo en el mundo de afuera, ¿no? El año pasado también fue el gran debate sobre el término Huitzilopochtli. En México se discutió mucho a esta clase blanca que tiene muchas ventajas y sacaron muchas estadísticas sobre, hay gente que sí ya lo venía trabajando como tema de investigación, sociólogos que ya han dedicado más de 20 años o más al problema de la discriminación y pues de repente influencers y medios de comunicación lo tomaron como objeto de estudio y pues ni siquiera consultaron como lo que hay de especializado en estos temas, pero bueno, tuvo la ventaja de que se puso en debate, un debate más amplio, lo que pasa en México con nuestros modelos estéticos, ¿no? Dentro de las investigaciones más serias, también se ha arrojado los datos de que en las telenovelas, en las películas que se producen en México, en los medios de comunicación, incluso en la publicidad de partidos políticos y del mismo gobierno, se sigue legitimando la imagen de personas blancas, ¿no? Y que son de un perfil, eh, pues puedo decir clase media alta, ¿no? El- la publicidad de leche, de cualquier tipo de producto, también privilegia visiones que sí tienen el objetivo de representar cuerpos y puede ser un objetivo pues muy X, ¿no? Muy sin pensarlo tal vez, pero también invisibilizan muchos otros cuerpos, ¿no? Muchas representaciones de cuerpos, ¿no? Sabiendo que pues hay cuestiones estructurales que están de fondo, ¿no? Ahí hay mucho que pensar ahí. Y
Pues sí, también otra cuestión para ir como tropicalizando, latinoamericano, bueno, ponerlo en Latinoamérica, estas discusiones del capital erótico, eh, pues es también ver la gran incomodidad, se puede decir, de muchas personas al insertarse en centros de trabajo, ¿no? Creo que la gran mayoría de personas, pues no sé, de, la mayoría de mexicanos en algún momento hemos sentido discriminación, pero, o sea, no me refiero como a legitimar el rollo de los huitexicas, sino al hecho de que hay determinados entornos de trabajo que sí te hacen sentir toda esa violencia simbólica de que en general pues no eres como legítimo ahí, ¿no? Y en gran parte, en muchos oficios, pues es por tu cuerpo, ¿no? Hay pues incluso oficinas de gobierno, oficinas empresariales, en qué requisito también perfiles corporales, ¿no? Me llama la atención ofertas laborales donde te piden ser mayor de unos 60, siendo que también representa ahí una discriminación hacia las personas de baja estatura. Eh, pues bueno, creo que ya estoy como lanzando cosas muy al azar, muy dispares. Eh, ya se me apagó un poco el cerebro, pero no sé si aquí haya más comentarios, algún señalamiento, algo que las preguntas que yo les lanzaba al principio, no sé si alguien quiera comentar de qué piense que esté pasando, de que el contexto de pandemia está aumentando la venta de packs, de imágenes eróticas. Es como, pues el balance que yo quisiera hacer, ¿no? De qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué más cosas anoté aquí? Pues bueno, los métodos de modificación del cuerpo, ¿no? También implican una inversión. Eh, bueno, aquí estaría hablando mucho por experiencia personal más que por algo teórico o que se señale aquí en estos libros, pero es, por ejemplo, el hecho de lo que significa ir al gimnasio, ¿no? Eh, yo muy ingenuamente antes pensaba que solamente tenías que hacer ejercicio y ya, y con eso podrías estar sano, etcétera. Pero también ahí empieza a ver como la estratificación que hay detrás de todo ese proceso de moldear el cuerpo, ¿no? Y en cierto modo también se estructura como campo, ¿no? Entras y pues estás como en el sector más bajo, ¿no? Y si no tienes para invertir en proteínas, en vitaminas, si haces ejercicio es muy diferente, eh, pues si lo haces con tal método y que si te inyectas tal cosa, ¿no? Hay una estructuración en cada campo donde se involucra el cuerpo. Eh, ¿Qué más podría señalar aquí? Mm, sí, también el hecho de comentar un poco más sobre la armonización de los oficios, ¿no? Moreno Pestaña se da cuenta de que la plena armonización entre varios capitales y el capital erótico y que se vive sin contradicción subjetiva se da en muy pocos eh, empleos. Eh, Hay una entrevista que se hace a una profesora de yoga en el que pues esta persona vive de las clases de yoga, es un ejemplo en su cuerpo de los beneficios del yoga y bueno, y además come de eso. Pues esta persona no siente ninguna contradicción hacia su cuerpo, ¿no? Y demuestra que son de los pocos oficios en donde se puede cumplir pues una completa armonización estética sin que se vea como presión y pues además como el rollo del yoga, ¿no? Con el rollo de lo mental, pues no representan cero contradicciones, ¿no? En cambio, otro tipo de oficios, también hay quien se beneficia de la industria del capital
eróticos sin ser precisamente un modelo a seguir, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención, igual cuando salió esta fotografía de las hermanas Kardashian, pensar, imaginar en todo el proceso que hay detrás y que los cuerpos altamente capitalizados no son solamente de ellos. Suena bastante radical, pero los cuerpos legítimos llega a un punto en que no se pertenecen, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En todos los programas de farándula, en todos los programas de chismes de famosos, no solamente resalta las personas famosas, sino que en estos trabajos de capacitación estética también resaltan sus maquillistas, quien hace los peinados de Kim Kardashian, quien diseña sus vestuarios, incluso dentro del maquillaje hasta hiper especializado, ¿no? Quien le hizo las pestañas, quien le pintó los labios. También son personas que van adquiriendo renombre, ¿no? Como personas que son profesionales de lo estético, ¿no? Eso es una dimensión que también yo creo que hace falta explorarse empíricamente, ¿no? Y que además el efecto muy curioso ahí que también habría que analizar es cómo también estas personas están capacitadas o están en un sector donde se legitima el juzgar a los cuerpos, ¿no? O el decir que pues tal cosa no te favorece, tal cosa sí, tal cosa no, y tus elecciones y tus preferencias son infundadas porque pues tú no tienes esa capacitación, ¿no? Eh, También aquí resalta mucho algo que hay que precisar sobre el capital erótico, es el hecho de que, y es la pregunta que yo quisiera hacerle a Moreno Pestaña, si es que después ve el video o si le hago saber mis comentarios. Eh, Señalaba esta investigación es de hace unos años, pero se va señalando que no hay un patrón homogéneo todavía para medir el capital erótico bajo una línea como si fueran como si fuera asimilado al modelo educativo, ¿no? Aunque también él mismo va señalando que ese proceso se está construyendo, ¿no? Hay como un proceso que está apuntando a eso, en el sentido de el índice de masa corporal ya representa un eje más o menos aplicable en muchos países de medir la legitimidad de los cuerpos, pero también la legitimidad de arreglarlos, ¿no? O sea, sí también hay academias de belleza, hay centros educativos donde ya se expiden títulos a nivel profesional para esta cuestión. Me llama mucho la atención que hay universidades que hay carreras ya especializadas en imagen pública, enfocada a políticos, y todo lo que analizan ahí es hasta el más mínimo detalle de cómo se representa a una persona, también en lo corporal, ¿no? Y el impacto de Internet, también la gran pregunta que me surge es si las redes sociales, los likes, etcétera, y todas las herramientas de medición que hay ahí son una medida que va legitimando o estandarizando medidas del capital erótico también, o son solo como agregados que indican algo, pero no precisamente las cualificaciones estéticas, ¿no? Pero yo me atrevería a responder que en cierto modo sí, ¿no? Porque para mí es muy curioso ver cómo hay gente famosa ya de Hollywood, etcétera, que lo que muestran en sus perfiles de Instagram, de TikTok, de sus redes sociales, pues es su trabajo, ¿no? A veces su trabajo implica pues la exhibición del cuerpo por obvias razones, o de sus caras, ¿no? O sea, es un elemento súper explotado ahí, pero también cómo se están estratificando estas mismas redes sociales en el sentido de lo erótico cuando se ven jóvenes, incluso algunas, pues rayando la mayoría de edad, que empiezan como tal ya una carrera en Instagram y en TikTok, donde exhiben sus cuerpos y ya hay un modelo incluso muy específico, muy predeterminado ya, que pues apunta a un modelo estandarizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, son jóvenes que usan tops, que usan determinado maquillaje,
que se visten de determinadas prendas y hacen bailes, videos que duran 30 segundos, ¿no? Y pues estas jóvenes en un mes, en 2 semanas, dependiendo de la cantidad de videos que ellas suban, pueden adquirir de 0 hasta 100,000 seguidores, ¿no? Y hay algunas de ellas, es difícil rastrear el impacto de este fenómeno, porque pues, está muy deslocalizado también el rollo de Internet, pero hay personas que van, y también hombres son la minoría, pero muchas personas que van construyendo una carrera a través de TikTok y de Instagram y que pues no pasa mucho tiempo en que ganan determinado número de seguidores y ya dan el salto a plataformas como Patreon o OnlyFans, donde cada día están mostrando más sus cuerpos, ¿no? Con menos ropa, ¿no? Y pues esto da mucho que pensar, si eso ya se puede considerar una trayectoria que involucra el capital erótico exitosa, o si pues es simplemente un fenómeno que también hay que admitir que lo están alimentando las mismas plataformas, ¿no? Se están creando, bueno, no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero he escuchado que si hay algoritmos, si hay un diseño de la red, Big Data y esas cosas, en que sí se potencia que este tipo de contenido se viralice. Al final de cuentas, también quien se mete a este giro, no falta el tiempo en que también en determinado punto, pues ya esté anunciando tal marca de ropa, tal marca de vestuarios, ¿no? Tal como lo hacían ya los youtubers, pero lo curioso de estas jóvenes, pues es que son videos de 20 segundos, de fotos, a veces no tienen que siquiera decir mucho, no tienen que ni siquiera hablar, simplemente con la exhibición de sus cuerpos se está super capitalizando todo, ¿no? A pesar de que digan estas personas de que la plataforma se lleva un porcentaje, que se pagan impuestos, que ven dificultades de muy diverso índole, pues están ganando algo de ahí, ¿no? Y pues, como decía, creo que estos temas pues, me dejan a mí con más preguntas que con una convicción de decir, ah, el capital erótico es esto, ¿no? Bueno, Hakim sí tiene una propuesta así, el capital erótico son los elementos de inversión en belleza, moldear tu cuerpo, tu capacidad, tu don de gentes, ¿no? Qué tan simpático eres, qué tanta capacidad tienes de agradar, eh, qué tanto sex appeal tienes, ¿no? Son elementos que ya sí puede, o que en determinados momentos sí se puede objetivar, pero viendo la gran diversidad de cuerpos, de personas, de aptitudes, yo creo que lo que nos queda, eh, Moreno Pestaña también tiene una visión muy al estilo de Jean-Claude Passerón, ¿no? De que, pues antes de teorizar en lo general, pues hay que hacer investigación empírica y comparar lo que está pasando en muy diversos contextos, ¿no? Que es lo que hizo, ¿no? Eh, pues sin más, pues yo creo que ante el hecho de que ya estoy divagando, yo siento, pues ya voy a cerrar el video y pues la recomendación, pues obvia es que puedan leer estas obras, que pues yo no lo hago con el afán de exponer punto por punto lo que van diciendo estos autores. Tampoco sigo una línea muy precisa de en este capítulo dice tal cosa y en este capítulo otra, ¿no? Porque pues a final de cuentas la recomendación es que ustedes mismos lleguen a estos textos y a responder y llevarnos a preguntarnos a qué responden en contextos ya de investigación, cosas que se pueden problematizar. Y pues la línea que yo trabajé es cómo podemos ver cambios también del capital erótico en un contexto de pandemia, ¿no? Se están emprendiendo muchas investigaciones, algunas ya están presentando resultados, hay una cantidad inmensa que en esta dimensión específica sí se está demostrando, sí se está describiendo sectores de la realidad que nos dicen que el contexto de pandemia sí está cambiando, modificando, o ha sido, tal vez no en automático, pero ha sido un impulsor de ciertos cambios en las relaciones que tienen que ver con lo erótico, con lo sexual bruto también directamente, y con
pues como le decía, ¿no? La dimensión más soft, más suave del capital erótico, como el arreglo estético, ¿no? Y son fenómenos que faltan eh, investigarse, estudiarse, ¿no? Y como les decía, yo por más que quise buscar en tesis de la UNAM, pues ninguno, solamente hay una tesis de sociología en la que explícitamente se enfoca a problematizar qué es lo erótico, ¿no? Es una tesis de una compañera realizada en 2006 y todavía no se conocía la categoría de capital erótico y pues esto va demostrando que hay muchos potenciales al utilizar estas categorías para analizar pues todo el conjunto de fenómenos que se están acariciando en la pandemia, en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja, en los mercados amorosos que ya se tuvieron que modificar totalmente, en los mercados sexuales. Es una gran vía de investigación y bueno, espero no haberlos decepcionado diciéndoles que esto abre más preguntas que respuestas, pero como les decía, yo no me quería meter tanto en esos temas de si el género, el feminismo, pero también es una discusión muy, muy necesaria ahí. ¿Qué tanto el capital erótico podría repensar muchas interpretaciones que las compañeras, tanto en lo político como en lo teórico, están problematizando acerca de los cuerpos, ¿no? Y de las relaciones hombre-mujer, ¿no? Sí, el Hakim pues afila mucho el cuchillo contra algunos postulados feministas y hay alguna sección del libro que me pareció muy dura de su parte que dice que le resulta absurdo que las posturas feministas se quieran alejar de la regulación de mercados eróticos y de la interacción con los otros géneros y pareciera un feminismo victimista que solamente quiere aislarse, ¿no? Mujeres, como te han violentado, como te han hecho tales procesos, parece que la respuesta al feminismo es decir, aíslate y solamente júntate con mujeres y ya, ¿no? Es como que con eso se basta, ¿no? Y para Catherine Hacking esto le resulta absurdo, ¿no? Pero bueno, el feminismo es mucho más complejo que eso, ¿no? Y también las críticas a estos postulados son mucho más complejos que eso, ¿no? Pero ya ustedes podrán verlo en la lectura si les interesa el tema de capital erótico de Hacking, ¿no? Para comprenderlo a nivel teórico y si ustedes son más pues como yo, que les apasiona más esta parte empírica pues sí, la teoría puede decir mucho, puede proponer mucho, pero hay que ver ya que han arrojado entrevistas y ejercicios metodológicos, cuál ha sido la aplicación ya en un contexto de investigación, pues la recomendación es ver el texto de José Luis Moreno Pestaña, que pues igual aprovecho para decirles que de hecho Moreno Pestaña no habla mucho de estos temas. Bueno, no es como la única línea que él maneja. Yo llegué a la lectura de este autor por la sociología del conocimiento, por la sociología pues, de los intelectuales, se puede decir. Tiene buenos artículos sobre Jean-Claude Passeron, sobre Bourdieu. Tiene un libro sobre Michel Foucault, que si ustedes quieren problematizar la biografía de Michel Foucault de una manera sociológica, es un libro muy interesante. De hecho, tengo la idea de hablar un poco de diferentes biografías sociológicas que se han hecho. Yo creo que pues tengo tres referentes. De hecho, este libro es muy bueno, de Moreno Pestaña sobre Foucault. Hay otro libro de Alejandro Estrella, que hizo una biografía sobre Edward Palmer Thompson. Y recientemente hay un libro de Bernard Lahire sobre Franz Kafka. Tengo ahí como la inquietud de hablar de esta perspectiva de que se pueden construir biografías sociológicas y que es muy diferente a la perspectiva de los historiadores. Pues bueno, el punto era señalar eso, ¿no? Moreno Pestaña maneja eh, esa línea y también maneja mucho pensar a la sociedad clásica griega. Recientemente él estaba muy ocupado presentando un nuevo libro sobre
discutiendo ideas políticas del pensamiento griego y sobre todo dándole este giro de no solamente exponerlos como términos, pues no sé, heurísticos o algo así, sino repensar muchos contextos, muchas situaciones políticas que vivimos actualmente, pero desde ese trasfondo filosófico y social de ver qué pensaban los griegos y qué podría representar para pensar nuestra realidad en estos tiempos, ¿no? Es muy sugerente para mí cualquier cosa que puedan leer de Moreno Pestaña. De Catherine Haki, lamentablemente, en los medios en que yo busco libros hay muy poco de ella. Tengo entendido que muy similar algunas cosas a Eva y Luz, como que han reformulado algunas cosillas de la teoría de la elección racional o modelos de racionalidad han sido como, aparecía allí que Catherine Haki ha manejado ahí esa línea de investigación, pensado obviamente con el rollo de lo erótico, tiene otros artículos donde también va señalando con ejemplos ver qué pasa con lo erótico también en las comunidades gay, lésbicas, homosexuales. No tengo idea de cómo sean esos textos que proponga ahí, pero obviamente que también considera esas dimensiones, ¿no? Y el hecho de que, no sé si lo señalé o no, pero el hecho de que capital erótico se asocie a ver qué pasa con la actividad de las mujeres en determinados campos, pues obedece para Hacking en que estadísticamente eh, quien vive con mayores presiones estéticas y al mismo tiempo quien se beneficia más de un capital erótico, pues es el sector de mujeres, ¿no? Y el modelo erótico para ella sigue siendo predominantemente heterosexual, ¿no? Para Pestaña, igual las estadísticas le confirmaron que los problemas de trastornos alimentarios estadísticamente son más frecuentes en mujeres, ¿no? Lo que pues igual sugiere que hay una serie de estructuras psíquicas, económicas muy específicas que van marcando pues esta gran diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Y, y pues ya con eso quiero cerrar en vista de que ya no hay más comentarios y pues igual la disculpa si esto le sonó a choro, si expuse más lo que voy pensando, lo que me fue saliendo, pero la propuesta es eso, ¿no? Entablar como un proceso de diálogo más, eh, pues sí, más coloquial. Les quiero recordar que ahorita estaba un poquito nervioso porque ya tenía como dos, tres videos en que había tenido compañía y ahora me tocó otra vez solo. Mi compañera Magali tenía la inquietud, o la tiene todavía de hablar de estos temas en relación a profundizar pues este tema del OnlyFans, del cosplay, de determinados, pues determinados sectores que sí se puede decir que constituyen un campo que va valorizando lo erótico, pero también un conjunto de capitales simbólicos, ¿no? Sería ya como una aplicación muy concreta, ¿no? De varias cosas que comentaba acá. Y ojalá pues pueda tener continuidad esos temas. Y pues nada, que también este tema está abierto a sus inquietudes. Eh, Ay, curiosamente hoy no puse el banner, pero ahí están apareciendo los medios de contacto por el que nos pueden enviar un mensaje. Y lo mismo que con otros videos, voy a subir este video en YouTube, que será más interesante porque ya editado puedo poner más apoyo visual y que se comprenda más de todo lo que fui hablando. Y pues nada, me despido. Espero que este video les haya desencadenado dudas y les pueda interesar un poco más este tema de capital erótico, que como les decía, es muy poco explorado como tal en México, pero creo que tiene suficientes potencialidades de hallar relación con lo que sí hay, con lo que sí hay, y está muy bien fundamentado, es sociología del cuerpo. En México, en los últimos años se ha consolidado estos temas y no sé, también en un futuro podamos hablar de qué relación pueda
pueda haber entre sociología del cuerpo y capital erótico. Y también esperemos que nos van a mandar comentarios sobre qué temas eh, quieren que abordemos acá. Como ya les decía, yo tengo la inquietud de hablarles de los diferentes enfoques de biografía sociológica, pero pues también abiertos a que nos colaboren con nosotros. Pues, sin más por el momento, yo creo que finalizo esta transmisión y, y ya. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios en redes sociales, también por sus críticas. Bueno, la mayoría han sido buenas críticas. Nos han comentado que alguien me comentó que deberíamos tener como una presencia más estilo YouTube, hacer videos cortos y así, pero no sé, no tengo el equipo adecuado y tampoco, eh, no sé, no me siento listo para eso, porque pues estos videos los hicimos como ampliación a lo que nosotros ya veníamos haciendo en la Biblioteca Vasconcelos, que era hacer talleres presenciales en el que los asistentes participaban, daban sus puntos de vista, y lo interesante pues era conocer las perspectivas de gente que estudia o que vive totalmente otras experiencias y pues volver esto más colectivo, ¿no? Ojalá pronto podamos volver a esas dinámicas. Si ustedes viven en las cercanías de la Ciudad de México, pues esperemos que en un futuro nos podamos encontrar ahí en la Biblioteca Vasconcelos, en los talleres que podamos organizar o coordinar y pues que esto sea más colectivo, más proceso de diálogo, porque sí, a pesar de que disfruto mucho exponiendo estos temas, siempre es más enriquecedor el contraste de ideas. Pues nada, me despido y muchas gracias por habernos visto. Mil gracias.